Bueno, hoy vamos a hablar sobre el control de confiabilidad, el reconocimiento del imputado en el proceso mexicano. Con esto retomamos de la información que nos había establecido el maestro Jaciel Reyes Loaesa y que nosotros lo estamos retomando en este momento. En principio queremos decir una frase que es: en el proceso penal, la alta exigencia probatoria para la destrucción de la presunción de inocencia y legitimar así la imposición de una pena o sanción. Esto lo retoma el maestro Jaciel, ya antes mencionado, del Ferreyoli. Ahora bien, tenemos que considerar cuáles son o cuáles deberían ser los parámetros a considerar para que un reconocimiento ocular de las personas. Esto tiene que ver porque hay más reconocimientos, entonces en este nos vamos a basar en considerar que esencialmente son tres. El primero tenemos que basar qué son los factores del testigo. ¿A qué nos referimos con los factores del testigo? Todo lo que influyó para que el testigo tenga la percepción y todo y el testimonio que nos pueda brindar sea más amplio. Los procesos atencionales. Esto se refiere más a que si el testigo tenía la capacidad de retener toda esa, de prestar esa atención y retenerla al mismo tiempo, ya que muchas veces pues el testigo no puede llegar a prestar atención en el físico, en la cara, en diferentes elementos que nos podrían dar el testimonio correcto. En segundo punto es el proceso perceptivo. Aquí nos menciona que muchas veces de este proceso perceptivo se ve alterado por alguna dioptría o alguna interferencia visualmente hablando, donde no le permita percibir todo lo que hay a su alrededor. También la edad del sujeto reconocente. Esto quiere decir que tanto las personas, no siempre, no en todos los casos, pero mayormente las personas mayores y los menores, tienden a no percibir esas pequeñas, como decía, estos pequeños elementos que pueden dar al testimonio una mayor validez. La calidad del sujeto reconocente. Esto nos referimos a que si es víctima o que si es testigo. Él se puede percibir de la manera que él quiera. Como yo lo mencionaba antes, los testigos son ocasionales. No todos los testigos pueden percibir las mismas cosas de la misma forma y no todos pueden actuar de la misma manera. Entonces, en este caso, podemos decir que él se considera como testigo o como víctima. Y dependiendo de esto, veremos la calidad en la que él puede rendir el testimonio. Violencia o estrés de la víctima. Esto también nos refiere al mismo tema, de que si éste se encontraba en algún estado de violencia en el cual no podía razonar de la forma correcta o en esta situación. La identificación de las personas de otra raza. Esto es, pues ya, es violatorio a la Constitución. Sin embargo, muchas personas lo siguen haciendo debido a que, si bien no tenemos que discriminar ni por raza, género, muchas veces al ver una persona de diferente raza, nos llegamos a confundir y pensamos que todas pueden llegar a ser lo mismo. Muchas de estas, y un ejemplo claro, es lo que pasa con los asiáticos. Muchas veces no sabemos diferenciar algunas de estas razas. Ahora bien, el segundo es los factores de suceso. ¿Qué tiene que ver los factores de suceso? Los factores de suceso no tienen que ver directamente o jurídicamente hablando, sin embargo, sí afectan al testimonio y todo lo que representa este. Por ejemplo, es duración del suceso y tiempo de la exposición de su rostro. Esto no quiere decir que afecte en sí el proceso judicial, sin embargo, sí, esto delimita lo que puede llegar a ver o percibir el testigo. Las condiciones de iluminación y distancia, lo mismo que es como la percepción, no puedes llegar a verlo, visualizar el rostro, ni mucho menos. Y el uso de disfraz, de la misma forma, no puedes llegar a percibir todas las características que puede llegar a tener. Los factores del sistema. Y esta es la tercera. Este es tener los parámetros confiables y establecer así si resulta o no, dependiendo de la neutralidad y sugestividad del procedimiento. Esto quiere decir que los policías se tienen que, o la autoridad en este caso, se tiene que aferrar a no sugestionar a la víctima, ya que en dado caso de hacerlo estarían viciando todo lo que es el procedimiento y entonces no se estaría llevando de la forma correcta el sistema judicial. Ahora, los tipos de reconocimiento. Esto es dirigido a la composición de la rueda y esto es que ya el procedimiento es identificar, tiene como fin el identificar al sospechoso o en este caso al inocente, ya que no puede percibir de una forma adecuada lo antes ya mencionado. La composición de la rueda puede ser, bueno, esta
tiene que ver con las características del sujeto. Tú no puedes poner un sujeto de otras características dentro de la misma rueda. O podrías, pero esto también sería violatorio y sería, en este caso, ilegal y sería en contra de los principios. Pero sí, esto tiene que integrarse con la imparcialidad que tiene que ver todo este proceso. Y de la misma forma, como lo había mencionado, es evitando justamente lo que es la contaminación de la prueba. Bueno, el tamaño de la rueda. El tamaño de la rueda resulta que puede ser o nominal o puede ser funcional, dependiendo mucho de lo que la autoridad lo necesite. O quiere muchas personas o justamente quiere funcional. Hablando en temas amplios, sería tanto puede ser cualitativo como cuantitativo. Y aquí nos veríamos determinados qué se busca, si se busca que todas las personas tengan las mismas características, que todas presenten las mismas estaturas, la complexión, o bien nada más guiarnos por el número de personas y los cebos, así se van a llamar, los cebos que estén presentes en ese mismo momento. Y la rueda simultánea o secuencial. En este punto la rueda simultánea hay de dos formas, o puede ser al mismo tiempo que simultánea, que quiere decir que a todos los cebos se presentan en el mismo momento y la persona ya después es la que elige, o bien se presentan lo que es secuencial, se presentan uno por uno y de esta forma igual el testigo elige o da su dictamen o resultado. Y bueno, las instrucciones que se son a los testigos que participan en la rueda justamente es el uso del doble ciego. Esto se refiere a que ni los testigos ni los policías tendrán que saber quién es realmente el imputado o la presunto agresor en este momento, ya que en el caso de saberlo estarían también afectando la decisión, aunque sea consciente o inconscientemente del testigo. Por eso se intenta hacer el procedimiento de doble ciego y con esto ahorrar los problemas que esto traería. Bueno, también es eliminar la sugestividad, todo lo que venimos mencionando, tener funciones que participen tanto el testigo y la víctima, que no tienen que participar. Los que ya conocieron el hecho ya no tienen que participar. En este momento tienen que entrar agentes, autoridades que tengan las mismas capacidades y que puedan llevar el procedimiento en esta parte para justamente evitar lo que es la sugestividad y todo lo relacionado a esto. Y por último serían los aspectos a considerar: la exactitud de los reconocimientos. Tiene que haber la seguridad o confianza del sujeto recognoscente. Esto quiere decir que pues esté totalmente seguro de quién eligió. La rapidez y respuesta del señalamiento viene derivado del anterior. Esto tiene que ver con la confianza. Si el sujeto reconoció inmediatamente, si se tardó un poco, si lo dudó. Entonces, aunque probablemente pueda llegar a haber errores, esto no quiere decir que no sea con mayor exactitud. Y por último, pues el reconocimiento fotográfico previo y posterior a la rueda. Esto quiere decir que una vez que ya lo reconoció en la rueda, bien se le pueden presentar las fotos y de estas puede elegir cuál de ellas es la correcta o bueno, en su caso la incorrecta, y así verían más y así reforzarían el dicho del mismo testigo. Y pues bueno, eso es todo a grandes rasgos, esperando que se encuentren muy bien. Nos vemos.